Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, man haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, man haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Tu Encuentro acá en el 105.9 de la Comuna La Granja en Santiago de Chile. Estamos transmitiendo, como es costumbre, nuestro programa, tu programa, La Obra de Gracia, que les saluda el pastor Andrés Aravena. Desea que pasemos un tiempo muy bueno en la presencia del estudio bíblico, que es nuestra costumbre. Corriendo estas cosas inexplicables, que cuando uno no me van a creer que estoy despierto de las 4 de la mañana y después ya a las 8 de la mañana por ahí vine a dormir un poquito y pasé de largo. Pero bueno, ya estamos corriendo aquí a la hora y muy contento. La verdad de las cosas es que muy contento, estoy sorprendido. Ustedes saben que nos siguen. Estamos haciendo un análisis a la crisis que está la iglesia en estos tiempos y hemos concluido en lo que fue la reforma, porque esta misma, ya lo hemos dicho muchas veces, esta misma crisis que se produce ahora en el 2020, 2019 y ya hace unos años recientes, ha venido trayendo la iglesia en sí, todo el concepto de iglesia, en una decadencia total de todo tipo de organización, de testimonio, de teología, de crecimiento, y la verdad las cosas es que en el 2019 ya, en frente a toda esta explosión social que se presentó en nuestro país y también en distintos lugares de acá del mundo, la iglesia en honor a la verdad no ha tenido mucha participación, ni voz ni voto, pudiendo haber sido la oportunidad, si hubiésemos estado alineados con la voluntad de Dios, de ser la luz del mundo, la sal de la tierra.
Entonces esto hizo necesario reflexionar y invito a los pastores, a los líderes, que también estemos reflexionando en una forma así seria, categórica, como verdaderamente nos ordenó el Señor de cumplir nuestro ministerio, no allá en los canales de televisión dando explicación de cómo se gasta el dinero de la iglesia, que mi congregación es mejor que la otra, que yo hago esto, que no hago esto otro, que te digo verdaderamente que eso, más que construir a la edificación, a volver a la iglesia a su lugar correspondiente, la perjudica mayoritariamente. Esta semana en los canales de televisión de mi país he visto con mucho dolor cómo aún se sigue tratando de excusar ciertas maniobras económicas y de ¿cómo es que se llama?, de discipulado, de ética, y todo justificar a través de los canales de televisión, pero la verdad las cosas es que nunca se llega a una conclusión seria, responsable, con la habilidad, con el respeto que se merece una sintonía que no es la del mundo evangélico, la del mundo cristiano. Entonces no sacas nada con llevar a la televisión a tirar versículos y nombres y artículos y versículos sin llegar al fondo del problema. Y la verdad las cosas es que más que eso confunde. La Biblia, el cristianismo, el evangelio es un evangelio de principios sostenido por la palabra. Pero tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría de que si estamos en un canal de televisión, en un medio de comunicación que no es cristiano, tenemos que enfrentar y compartir los principios bíblicos, porque así podemos llegar al fondo del asunto, dejar también que el Espíritu Santo también convenza de pecados a ellos. Entonces tenemos gente que más que estar contra, y a ellos yo le pido por favor, si no van a hablar, si no van a compartir, si no van a reconocer que hemos sido responsables nosotros de esta crisis por la falta de formación, de liderazgo fresco, renovado, educado, ¿sabes qué? Mejor no vamos a los canales de televisión. A mí un par de veces me han invitado y te digo la verdad las cosas que no me he sentido preparado para darme una opinión, porque creo que es otra generación. Yo veo a mis nietos, a los jóvenes profesionales, otra generación evangélica, y creo que ellos tienen el rol, pero la responsabilidad, la culpa nuestra es no haberlos preparado teológicamente. Entonces los viejitos no tenemos nada que andar haciendo por ahí, justificando lo injustificable o defendiendo lo que no se defiende. Estoy maravillado, estamos llegando a las dos últimas solas, que son principalmente solo Cristo y solo la gloria de Dios. Son las dos últimas solas. Con esto vamos a cerrar el capítulo del análisis a la crisis en la iglesia. Y te digo, los que me siguen, que entre paréntesis los saludo, que es mucha gente, te digo verdaderamente mucha gente que nos sigue en las redes sociales. Creo que el programa del domingo pasado, solamente en el Facebook, ya estábamos llegando anoche a las 200 personas, sin considerar la gente que nos oye en directo, la gente que nos ve en el canal de YouTube, la gente que también en la página de la radio está viendo esto. Entonces, verdaderamente motivado, y eso es lo que te da fuerza para levantarte a las 4 de la mañana, comerte el libro, estudiar, orar al Señor y esperamos solamente que esto sea un granito de arena a la construcción de la reflexión, principalmente de los antiguos líderes, de nosotros, de los que tenemos responsabilidad en el ministerio, más aún de los pastores que dirigen la iglesia. Y te digo una cosa que estudiaba en la mañana, es que primeramente para que se manifieste la gloria de Dios y el perdón de pecado, debe haber arrepentimiento. Entonces invito a que reconozcamos nuestras faltas, nos arrepintamos y verdaderamente dejamos que se restablezca el propósito del Señor respecto a su iglesia. Que el Señor, que Cristo sea glorificado en todo nuestro sermón, en todo nuestro estudio, en todas nuestras vidas, en todo nuestro testimonio, que Cristo sea glorificado.
Si yo miro lo que sucede en la gran congregación en Chile, todas las peleas y todas las discusiones por dinero y cómo otras instituciones, otros pastores defienden, te digo verdaderamente, Cristo no está siendo glorificado. El concepto de Gálatas 2:20, cuando dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, verdaderamente no lo reflejan esos hombres que ejerciendo un liderazgo, un pastorado, te digo, han llevado al desprestigio de la iglesia. La gente tiene en estos momentos mucha necesidad de Dios, mucha hambre de Dios, mucha sed de justicia. Y esa hambre, esa sed de justicia, esa justicia que el Señor mismo, Jesucristo, la ofreció. Él está en la obra de Dios, está en su Hijo Jesucristo. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Y cuando habla Salvador del mundo, es en todo el concepto de la vida humana y de la vida espiritual. Solo no existen líderes políticos, líneas de pensamiento política, nada, todo ha funcionado en el correr de la historia y nada ha perseverado y se ha establecido en una forma sólida. Solamente el único líder que ha permanecido firme y vivo es nuestro Señor Jesucristo. Maravillado, te digo verdaderamente maravillado, que para estudiar este concepto de solo Cristo coincidió con que yo este año estoy estudiando, porque me lo propuse, Cristología, y te digo, debo reconocer públicamente que por años he ejercido el ministerio, he hecho clase, y te digo verdaderamente creo y debo reconocer que sabía muy poco de Cristo. Me enfoqué en cosas de escatología, organización de las iglesias, hay muchas teologías que están bien saberlas, pero lo fundamental para mí como un simple siervo de Dios es estudiar bibliología, primeramente saber cómo estudiar, cómo comprender la Biblia, cristología y los atributos de Dios. Creo que esos son la base, el pilar para que un cristiano pueda establecer una fe firme, constante y alinearse con el poder de Dios. Así que vamos a hacer este domingo y el próximo domingo solamente el solo Cristo. Y para ello, en esta primera clase no voy a ir a solo Cristo con respecto a lo que fue la Reforma, sino que quiero a englobar o resumir algo de lo que yo estoy descubriendo en lo que es la cristología. Así que vamos a escuchar nuestra canción, que es Tu Escudo, y ya vamos a ir corriendo a lo que es el tema de hoy. Oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites.
me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él no hay cerrojo ni puerta. Bueno, vamos a iniciar el estudio de hoy, que es solo Cristo, el cuarto tema de las 5 solas de la Reforma, que nos llevan a analizar completamente por qué hemos desviado el Evangelio, por qué verdaderamente hemos metido a la Iglesia en una crisis teológica. Voy a invitarlos a que veamos primeramente en Colosenses capítulo 2, vamos a poner una base bíblica a este estudio, y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 14, y dice así la palabra del Señor: porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de la plenitud de la vida en Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonados todos los pecados. Mira, perdonado todos los pecados. En Cristo tenemos perdonado todos los pecados, lo dice mi Biblia en Colosenses capítulo 2 que estamos compartiendo, versículo 13 y 14. Mira, importantísimo: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto nos lleva completamente, en forma categórica, directa, a la obra y al poder y a la presencia y la importancia de Cristo en nuestras vidas. En el tiempo de la Reforma ya dijimos que se había planteado solo la Escritura, solo gracia, solo fe. Hemos llegado a la cuarta, donde se establece que el verdadero camino a nuestra salvación, a nuestra relación con Dios, es solo Cristo. Solo Cristo, nada más, siendo la salvación lo más importante para el hombre, por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Estableció no distintos caminos, sino que solo, y aquí y en muchos pasajes bíblicos que lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando vuelvo a insistir, es importante, y te pregunto, que estas son las preguntas normales que yo me hago y que me haría. Yo en este momento no estoy pastoreando, pero me las haría, y te digo, verdaderamente reconozco mi error, porque cuando dirigí iglesias no los toqué tan a fondo los problemas. ¿Te han enseñado cristología en tu iglesia?
Pastor, ¿tú sabes cristología? ¿Cuánto tiempo estudiaste cristología? ¿Cuántos libros como este, Una vida perfecta, John MacArthur, este simple libro y muchos más, este solo libro habla de la vida perfecta, la historia completa del Señor Jesucristo? ¿Cuántos libros de esto tú has leído? ¿Cuánto has estudiado para enseñarle a tu congregación? Solo Cristo y la ignorancia con respecto a la figura, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ha cavado un profundo abismo en la falta de fe del hombre. Hemos llegado, como decía, a la cuarta sola, que es la sola Cristo. Recordar que la Reforma lo estableció y lo replanteó. La Reforma no creó solo un fundamento, una teología de Cristo, sino que rescató todo lo bíblico. Cuando hablaba de solo Escritura, rescata todo el contexto de la obra de Jesucristo y la coloca sobre la mesa, la coloca en el corazón del hombre para que creamos que Jesucristo es el único medio para nuestra salvación. Solo Cristo es una base, un pilar importante para la fe cristiana y para la iglesia cristiana. Toda la Biblia, hermano, toda la Biblia es cristocéntrico, desde Génesis hasta el Apocalipsis. El centro, el personaje principal, el actor principal que apunta desde muchos años ante la venida del Señor Jesucristo con sus profecías hasta el Apocalipsis, que es por la eternidad. Todo este libro que está en mis manos y que está en tus manos tiene un solo personaje central y es solo Cristo. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación es cristocéntrico. La salvación del hombre está centrada en el plan de Dios a través del plan que estableció, siendo Jesucristo el mediador. El Salvador del hombre pecador es Cristo. La provisión de Dios es Cristo como ofrenda al hombre pecador. En Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo que en él crea tenga vida eterna. Se predica mucho Juan 3:16, pero la verdad que no se saborea, no se analiza, no se asienta en el corazón del hombre, y todavía tenemos gente que está discutiendo caso la salvación es por obra y por fe, o por fe y por obra, caso la salvación se pierde, cuando cientos de versículos en la Biblia, y principalmente este tan conocido, cuando dice Juan, para que todo que en él crea, basta creer para que Jesucristo y su obra se transforme en tu Salvador. Punto. Y Jesucristo no tiene que nacer y perdonarte de nuevo, ni tiene que morir de nuevo, porque son todos tus pecados los que son perdonados. La Reforma sintió necesario centrar a Jesucristo como el personaje, como el único camino a la salvación del hombre. La Reforma sintió la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo plasmada en la Biblia como el único acto o la única obra necesaria para la salvación del hombre. No hay otra obra mayor a la ejercida, a la que hizo el Señor Jesucristo por los pecadores. No habrá nunca nadie que haga una obra mayor, perfecta, santa, sacrificada con dolor que la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo a Él le encargó la salvación del mundo. Ni siquiera a nosotros nos encargó nuestra propia salvación. Entonces cuidado con lo que andamos predicando por ahí. Cuidado con no desconocer, porque sabes que lo vamos a ver adelante. Es muy, muy peligroso no reconocer al Señor Jesucristo como el Señor, el único Salvador del mundo. El Cordero de Dios, un poco
simulando la figura de los sacrificios del Antiguo Testamento para la remisión de pecado, que se hizo con el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios es Jesucristo. Bastó su vida, bastó su sangre, para que desde ahí ya no haya necesidad de más sacrificio, siendo la sangre de Jesucristo suficiente para salvar los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque no fue un hombre cualquiera Jesucristo, no fue el hijo de José, el hijo de María. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre a través del Espíritu Santo, y Él mismo encargó a su Hijo la salvación del mundo. Por lo tanto, no está encargada a ningún ser, ni a ninguna persona, y más, ni por nosotros mismos, por lo que yo pueda hacer por mi salvación. Nada es mayor que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te digo, ya empiezan a derrumbarse, y es tiempo de derrumbar todas estas religiosidades, todos estos dogmas antiguos, añejos, que han llevado a la iglesia a esta crisis. Nuestro Redentor, el que pagó, el único que paga mi salvación, mi relación con Dios, es Jesucristo. Ni por todo el dinero, ni por todo el oro del mundo, ni por todas mis buenas obras, yo podría comprar mi vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. Pero en la crisis del 1517, donde la religión había colocado a Cristo en un plano menor al que el Padre le ha dado, siendo Jesucristo puesto como la piedra angular de la iglesia. Dios puso a Jesucristo como la piedra angular de la iglesia, y eso nos proyecta a que nosotros, siendo la iglesia de Cristo en estos tiempos, no reemplaza ni un obispo, ni una congregación, ni el pastor más famoso, ni estos falsos profetas, ni estos falsos apóstoles que aparecieron en esto. Ninguno de ellos podremos reemplazar a la piedra angular que es Jesucristo, y está considerado y está respaldado bíblicamente en Isaías 28:16, en Primera de Pedro 2 del 7 al 8, en Efesios capítulo 2 del 20 al 22, en Hechos 4 del 10 al adelante, y en Romanos 9:3. La piedra angular de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, no la iglesia evangélica, católica, de ningún tipo de iglesia. La verdadera iglesia de Cristo está dirigida, está gobernada, está creada, va a ser rescatada y se asimila como la novia de Jesucristo. Esa es la iglesia. Y en esa iglesia, el que permanece, el que Dios colocó ahí, es su mismo Hijo, cuando vino a establecer la salvación del mundo a través de la iglesia. Cristo no es una piedra de tropiezo. Cristo es una piedra angular. Hoy, debido a la crisis teológica, la iglesia evangélica hemos caído en los mismos errores de en el 1517 con respecto a postergar, a desconocer, a menospreciar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso verdaderamente, ante los ojos de Dios, es grave, es peligroso, queridos hermanos. Errores que son considerados como herejías. Si tú no predicas a Cristo, si tú no conoces a Cristo, si tú pones en duda la obra redentora completa de nuestro Señor Jesucristo, tengo malas noticias para decirte que desde los púlpitos de las iglesias se están cometiendo herejías. Cuando tú dices que la obra de Jesucristo que te trae salvación, pero que tú la puedes perder y para volverla a ganar de acuerdo a méritos personales, eso es una herejía, queridos hermanos. Y te digo que no puede haber desde un púlpito una iglesia cristiana cometiéndose herejías, llevando al pueblo de Dios a una confusión, a una debilidad espiritual, a una desconfianza, a una inseguridad. ¿Acaso eres salvo o no eres salvo?
Eso es crisis teológica. Y eso te digo, a los ojos, al corazón de Dios, debe producir mucho dolor. Mucho dolor. Lo repito, el hombre del 2020, la mujer del 2000, el joven, el drogadicto, el matrimonio, el alcohólico, la prostituta, necesitan restablecer su vida espiritual con Dios, pero la iglesia no está permitiendo eso. ¿Por qué? Porque una iglesia te promueve una fórmula, otra religión te promueve otra fórmula, otra religión te hace otras cosas, y la verdad las cosas es que solamente son erigidas, porque Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Que están predicando otro evangelio. Muchas iglesias están predicando otro evangelio sin mencionar siquiera a Cristo. Te digo, estudiaba, sigo mucho a un pastor misionero, teólogo importantísimo, que viaja constantemente a Chile y que me impresiona bastante, porque él, siendo del mundo pentecostal, es un estudioso de la palabra. Me refiero al hermano pastor Josué Irión, y si tienes ocasión, escúchalo. Te digo, veo mucho en las iglesias neopentecostales, pentecostales, que se habla mucho de Jehová, y es cierto, es el Padre. Cierto que es Dios. Pero te digo, veo en las iglesias católicas que se habla mucho de María. Pero veo muy pocas iglesias donde el mensaje del Evangelio esté centrado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es herejía. Tengo, y lo vamos a ver la próxima semana, las consecuencias de rechazar a Cristo con base bíblica. Las consecuencias. Entonces, aún es tiempo, querido hermano, querido pastor, querido profesor, querido líder, es que nos volvamos a Cristo. Porque lo que podemos nosotros equivocarnos son en cierta forma de ejercer una religión. Ya lo hemos dicho, si te bautizas de pie, si te bautizas en un río, si oras de pie, si oras sentado, si oras acostado, si la Santa Cena en un vaso chico, si en un vaso grande, todo eso se puede discutir. Y todo eso, mira, podría haber ciertas diferencias, pero donde no debe haber una diferencia es que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo, a través de su obra, es el único camino para obtener nuestra salvación. Mira, y lo estudiábamos, cuando tú estudias Cristología, te vas a dar cuenta que desde siempre, desde que Cristo fue mencionado, que fue profetizado, siempre ha sido atacado por los religiosos, primeramente por los religiosos judíos, y por el mismo Pablo cuando él fue anunciado y nació en Belén. El no reconocerlo como hijo de Dios, el no reconocer su divinidad, el no reconocer su obra, el no predicarlo, el no conocerlo, eso, querido hermano, es herejía, categórico, es herejía. Si tú no lo predicas, es herejía. Cuando tú lo ignoras, es herejía. Desde Herodes, cuando Herodes se entera que van a ser el Hijo de Dios, un rey, él ya se levanta a través de su orgullo con un temor de que él va a venir a ocupar su lugar. Eso es herejía. La secta de sus tiempos, del pueblo judío, el pueblo donde Dios lo había mandado a salvar a ese pueblo, se levantan los religiosos de ese pueblo judío y lo atacan. Sectas actuales como los mormones, como los Creciendo en Gracia, como los monarquianos, los Testigos de Jehová, los Solo Jesús, los mismos católicos, etcétera,
eso no predican a Jesucristo ni lo colocan en el lugar que le corresponde, en el lugar donde lo colocó su Padre para nuestra salvación. Eso no es normal. Eso es anormal, que desde los púlpitos no se predique a Cristo. Enseña todo el Pentateuco, enseña el libro histórico, enseña escatología, pero el tema central en tu iglesia, para tu pueblo, para tu congregación, es Cristo. Es Cristo, y a través de Cristo, si tú lo conoces a Cristo como pastor, tú lo vas a poder enseñar, tú lo vas a poder presentar, y vas a poder respaldar su vida a través de lo que es la Biblia. Y eso va a establecer en tu denominación, en tus ovejas, fe. Y la salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, y de ahí se desata lo que es fe con gracia, y la persona obtiene la vida eterna. Una vida que, como lo dice la palabra, vida eterna. No es normal que desde el interior de las iglesias mismas se cometan herejías. Eso es anormal, queridos hermanos. Si tú ignoras a Jesucristo, si tú no lo enseñas bíblicamente, tú estás cometiendo la herejía más grande, y eso te digo verdaderamente, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, trae graves consecuencias. Te lo digo con todo el amor del mundo, el amor de cristiano, el amor de estas horas que me he comido estudiando cristología. Te digo, me he comido libros como esta semana, me he comido horas de estudio, he derramado lágrimas cuando estudié la muerte, lo que sufrió Jesucristo allá en la cruz desde el punto de vista de un médico. Todos los síntomas, todas esas carnes desgarradas por los huesos, y esos azotes, esa angustia, ese dolor que él sufrió, no puede haber sido en vano para pagar los pecados del mundo. Estudiaba hoy día en la mañana que hubieron 3 horas de oscuridad total entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando Jesucristo, en sus últimos momentos, antes de morir, se oscureció la tierra. Y yo no sabía esa importancia tan grande que había. Y tú lees en la Biblia que se oscureció la tierra, y se oscureció la tierra. Pero tú, te la dejo planteada, ¿tú sabes por qué se oscureció la tierra? ¿Tú sabes qué ocurrieron en esas 3 horas? ¿Cómo ignorar cada carne, cada pedazo de carne que fue, cada gota? ¿Cómo funcionó su organismo? ¿Cómo funcionó su sistema emocional de Jesucristo cuando clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes lo que estaba viviendo ese hombre que nunca había cometido pecado, siendo humillado, siendo golpeado, para no predicar su obra? Todo eso era necesario. Él mismo lo dijo, es necesario. Cuando le ofrecen con un hisopo mojarle sus labios con un poco de vinagre, mira lo importante que es. El vinagre servía como una forma de calmante que le daban a los que estaban crucificados, y él lo rechazó porque ni quiso disminuir el dolor de sus heridas, de lo que estaba sintiendo, porque dijo: es necesario que esto se cumpla. Era necesario que él sufriera en carne propia lo que nos correspondía a nosotros como pecadores. Toda la justicia de Dios, toda la soledad, toda la ira de Dios sobre el pecado recayó sobre él. ¿Cómo no podemos predicar a Jesucristo? Y te digo verdaderamente, con mucho gozo, alegría, entusiasmo, te digo, está transformando, y doy gracias a Dios porque mi vida, mi ministerio, mis enseñanzas a contar de este tiempo van a ser distintas. Y le he pedido al Señor que el resto de mi vida,
que el resto de mi ministerio solo predique a Jesucristo, porque todo lo otro es importante dentro de la teología, pero nosotros no le hemos dado importancia, el valor a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una herejía? Mira, lo busqué en el diccionario. Herejía es ideas, afirmaciones religiosas contrarias a los principios y a las reglas o dogmas establecidos y aceptados comúnmente. Si tú, aquí hay una norma, aquí hay una vida, aquí hay un secreto, aquí hay una revelación de parte de Dios, todo lo que se oponga, todo lo que se ignore a esto es herejía. Eso es herejía. Eso es herejía. Entonces debemos reflexionar. Nosotros al ignorar, dice afirmación religiosa contraria, principios establecidos y aceptados comúnmente, una herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa. Por lo tanto, todo lo que no se acepta, se hace ni se enseña como lo establecido es herejía. Cristo, al formar su iglesia, su evangelio y la Santa Escritura, lo dejó establecido. Todo lo que se oponga a eso es herejía. No hay otras teorías, no hay otras profecías nuevas, no hay otra revelación nueva. El canon fue cerrado. Si basta, te digo, basta por cerrarse, por cerrarse y volverse y profundizar en las Escrituras, centrada en la obra redentora de Jesucristo, y tu vida, tu pensamiento, tu visión con respecto al Evangelio, a tu ministerio va a cambiar. Veremos que la cristología no ha sido ni había sido profundizada en el 1517 por la Iglesia Católica. Ellos estaban ofreciendo un certificado para llevar el hombre a la salvación, ignorando por completo la obra de Jesucristo. Hoy día también no se profundiza, no se enseña, ni se predica a Jesucristo. Lo grave se ignoran, lo grave es ignorar los pastores de hoy, el Evangelio, hablamos del Padre, Dios. Los católicos hablan de las vírgenes, pero ignoran e ignoramos a Jesucristo, me incluyo, hemos ignorado a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo para retratarnos en él. Hebreo 1.3, 2 Corintios 4.4b, Colosenses 1.13 al 15. Al conocer a Jesús podemos entender y conocer a Dios, porque Jesucristo es Dios. En Juan 8.19, Juan 14, del 7 al 9, Dios demuestra su amor encarnándose en su Hijo. En Juan 3.16, ya lo dijimos, en Romanos 5.18, en 1 de Juan 8.10, en Isaías 2.4 al 7. Hay mucha base bíblica, querido hermano, querido pastor, mucha base bíblica que hemos ignorado. Y ya dijimos que ignorarlo y no enseñarlo como lo dejó establecido es una herejía. Jesús nos mostró el amor de Dios al morir por nosotros en Juan 10:11, en Juan 15:13. El Evangelio de Juan, dentro de los 4 evangelios, presenta, y eso también tú tienes que enseñarlo y tienes que conocerlo, el Evangelio de Juan es básico para conocer a Cristo como la tercera persona de la divinidad, como el Hijo de Dios. Importantísimo, importantísimo. Doctrinas vitales para un cristiano son saber cristología. Con su muerte Jesús pagó nuestros pecados, y si creemos en Él, recibimos el don de la salvación divina. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores del mundo. 1 de Timoteo 1:15. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Este es el tema principal del Evangelio.
Juan capítulo 3, 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, cambia, para que el mundo sea salvo en él, por él. Es el evangelio, el puro evangelio de nuestro Dios para nosotros los pecadores. Romanos capítulo 5, versículos de 6 al 11. Fuimos reconciliados, ya es un hecho pasado. Si tú crees, ya tú fuiste, no fuiste, vas a dejar de ser y tendrás que ser de nuevo. Si tú crees, Romanos capítulo 5 dice, fuimos reconciliados, estando muertos en delito y pecado, ¿cierto?, por la muerte de su Hijo. Si tú crees en Jesucristo, que Él murió por, ya fuiste, es un tiempo, un verbo en pasado. Entonces es una herejía no creer que lo que dice la Biblia es verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14 dice, el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. El Padre lo envió a Él. No envió una obra, no envió una fórmula, no envió una religión. La salvación del pecador es a través de su Hijo. Y Apocalipsis capítulo 5 del 9 al 6 dice, tú fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para con Dios. También tenemos otros versículos que por falta de tiempo pero te lo voy a dictar para después tú le ves. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, Efesios 1:7, Efesios 12 al 18, Primera de Tesalonicenses 5 del 9 al 10, Hebreo 9, 12, 14, Hebreo 10, 12, Primera de Juan 4 del 9 al 10 y Apocalipsis 1 al 5. Eso es respaldo bíblico para entender que la Biblia, el Evangelio, es cristocéntrico y que Cristo es nuestra salvación del mundo. Es a través... Ya, estoy preguntando, estamos sin reloj acá y estoy pero ya como para predicar 3 horas, así que... Bueno, ya, estamos bien, ya. Cristología. ¿Qué es la cristología? Para entender solo Cristo y la idea de los reformadores es necesario, ya lo dijimos, entender y aceptar que hemos desconocido totalmente un principio teológico llamado cristología, y al desconocerlo, no conocemos a Cristo y a su obra. Las iglesias no enseñan cristología. Los pastores no hemos enseñado cristología. Las prédicas no contienen cristología. Por lo tanto, eso ha traído graves consecuencias. ¿Por qué? Hemos predicado sin palabra verdadera. Y si no hay palabra verdadera, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Eso es el error. Es importantísimo, querido pastor, querido hermano, que tú te vuelvas a Dios, que tú busques esta importante obra, esta importante persona llamada Cristo en nuestras vidas. Mira, el ladrón en la cruz, un hombre malo, un hombre que a la sociedad no le había hecho buenas cosas, no era un hombre de iglesia, no iba al culto, no iba a la iglesia, seguramente ni leía la Biblia, pero tan solo le valió estar a una distancia cercana de nuestro Señor Jesucristo para reconocerlo como hijo de Dios. Él, un ladrón, no era un hombre de iglesia, no era una mujer de iglesia, y él reconoció que Jesús era Dios. La esperanza de vida que él tenía en ese momento la vació toda en la fe, en creer que ese hombre que estaba siendo crucificado junto a él era el Hijo de Dios. Y Jesús le promete y le dice que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. El ladrón reconoció, y te digo, pastores,
muy encopetado, teólogos, y me incluyo, nosotros todavía seguimos discutiendo caso cómo obtengo la salvación, cómo la retengo y cómo la aseguro. Un ladrón, el ladrón de la cruz lo reconoció. Usted sabe, querido hermano, por qué Juan el Bautista es considerado el hombre más grande nacido de mujer. Mira, tengo puros chispazos de los estudios que tengo. Yo no lo sabía, yo lo debo reconocer. Y lo vuelvo a repetir. Mi vida, mi ministerio, mi mensaje, mis estudios está cambiando. Tengo más de 20 años de estudiar teología y me interesaban muchos temas. Y estaba apuntando hacia lo que es la escatología, los tiempos finales. Pero ¿de qué me interesa saber los tiempos finales si no conozco los principales? Ya conocí la creación a través del Pentateuco y del Antiguo Testamento, pero me estaba saltando por costumbre, porque no me lo enseñaron. Que Cristo es el Salvador del mundo. Y si me lo enseñaron en una forma muy pasajera, muy liviana. Y después de 20 años he reconocido, igual que el ladrón de la cruz, que Jesucristo es Dios, que Él es el medio para que seamos salvos. Y en Él está centrado toda la obra de Dios. Y solamente a través de Él somos salvos eternamente y espiritualmente. Juan el Bautista fue considerado y será considerado por siempre como el hombre más grande nacido de mujer. Se lo dice la Biblia. ¿Sabes tú por qué? Si pudiéramos hacer una apuesta, una llamada telefónica, y no sé cuántas personas. ¿Sabe por qué fue? Porque Juan el Bautista, cuando lo vio, lo reconoció como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios. Y nosotros hemos visto pasar figura, escuchar del nombre de Jesucristo, y todavía no le reconocemos como el único Salvador del mundo. Dice Isaías capítulo 1, Isaías en el 600, 700 años antes de la venida de nuestro, ya lo estaba profetizando. Y ya Isaías capítulo 1, 18 dice, estar a cuenta con Jesús. Ya está estableciendo 600 años anteriormente de que cuando viniese el Salvador tendríamos que estar a cuenta. En el 2020 yo te digo y te repito, esta profecía no es mi palabra, lo que dijo Isaías, debemos estar a cuentas con Jesús. ¿Sabes tú, cuando Jesucristo dice en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Verdaderamente sé que lo has escuchado mucho, sé que lo has leído mucho, reconozco que también no había tomado, pero te digo verdaderamente, el Espíritu te revela cosas maravillosas cuando tú te centras en Jesús. Cuando Jesucristo clama y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Él conocía su presencia. Hasta ese momento la presencia del Hijo con el Padre estaba fusionada tan fuertemente que por primera vez se desprendía el Padre del Hijo cuando la justicia de Dios y el pecado del mundo recae en esto. Y Jesús se siente por esas 3 horas totalmente desamparado. ¿Sabes por qué no predicamos a Cristo? Porque no le conocemos. Porque no le conocemos, establecemos otras fórmulas de religiosidad y otros dogmas. Pero cuando tú conoces a Jesucristo, a lo mismo que le sucedió a Él, nosotros podremos reconocer su ausencia en nuestras vidas. Y por eso no le predicamos, y por eso no lo buscamos, y por eso no tenemos intimidad en la oración, porque muchas veces no le conocemos. Y esa, ¿sabe qué? Es responsabilidad de los líderes, de los pastores. Porque si la gente va a la iglesia es para edificarse de la palabra, para que le enseñemos, no para que le hagamos religión, no para que le hagamos hacer cosas y obras, sino que para que le enseñemos, para que se puedan conectar espiritualmente con el Creador, con el Salvador del mundo, para que a través de ellos se establezca esta comunión
que otorga la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso no se predica, por eso no hay esa hambre de predicar a Cristo, porque nunca le han conocido, porque nunca han estado en su presencia. Solo Cristo, dice Juan, capítulo 14, del 7, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24. Salmo 2, del 8 al 16. Tantos versículos, queridos hermanos, tantos versículos, que yo no sé si en dos domingos te voy a alcanzar a enseñar esto, porque tengo tanta euforia, estoy tan contento, tengo tanta alegría, porque quiero compartírtela, que busques a Jesús, que viva la vida de Cristo, parte por lo que dice la Biblia, entra en oración, retiene mira lo que significa solamente el untar los labios con vinagre, lo que significó traspasar la lanza, lo que significó la forma como le colocaron sus clavos, cómo lo golpearon. Te digo, verdaderamente derramé lágrimas esta semana cuando vi que yo estuve en un médico con dolores por mis huesos, y te digo, verdaderamente a las horas después entendí que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, que lo que yo estaba sufriendo en mis huesos, en mis articulaciones, era nada con respecto a lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Hermano, estemos orando, estoy orando, por la misma forma que el Señor me está dando revelaciones, quiero y pido oración para que podamos hacer más programas a través de este medio, porque te digo, verdaderamente hay mucho que predicar en la persona de Jesucristo. Un saludo a las personas, a las 450 personas que nos han seguido en estos 2 últimos tiempos, solamente por el Facebook, gente que me llama de todas partes, que nos animan a seguir. Un saludo especial a mi amiga Lorelei de Uruguay, gente de Brasil, de Ecuador que nos estaba llamando, y a toda la gente que verdaderamente Dios sabe que van a ser edificados a través de estos estudios. Me despido. El domingo a las 11 de la mañana seguimos con Solo Cristo. Aleluya, Israel.